वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थसुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है श्री Bienvenidos a esta sesión de el Bhagavad Gita. Esta es una clase del primer capítulo del Bhagavad Gita. En la clase anterior estudiamos el verso número 12, a través del cual se discute cuando Duryodhana llega a donde su guru y describe ambos ejércitos. Y entonces dice: todos ustedes deben proteger a Bhishma. Entonces, escuchando esto, Bhishma sopló su caracola. Entonces él sopló su caracola.
को ऐसा लगा कि दुर्योधन के मन में कुछ विषाद है, por el placer de Duryodhana, porque entendió भीति है पांडवों की सेना que había una frustración, un temor en el corazón de Duryodhana होता है। al ver el ejército de los Pándavas. सेना का काफी विस्तार से Porque de la descripción nosotros podemos ver que él describió el ejército de los Pándavas en detalle, pero su propio ejército habló de 7 generales. वो दोनों सेनाओं के वयोवृद्ध ज्ञान Entonces Bhishma es el más anciano de todos en ambos ejércitos y es respetado por ambos ejércitos. Y sopla la caracola, y cuando lo sopla la caracola es una indicación de que la guerra puede empezar. के अनुसार Aunque, de acuerdo con ese verso, को आरंभ करने के लिए संस्नान नहीं किया। él no haya soplado la caracola para empezar la guerra, como dice la palabra. उन्होंने दुर्योधन की Ese momento en el que sopló la caracola era para motivar a Duryodhana, para remover su temor. लेकिन दोनों सेनाओं ने यही सोचा, Pero ambos ejércitos, दोनों सेनाएं तो ये सब सुन नहीं रही थी। दुर्योधन और द्रोण ambos ejércitos no fueron capaces de escuchar esta discusión entre Duryodhana y Dronacharya. Los soldados del ejército no escucharon eso, entonces cuando ellos escucharon el terrible sonido pues de la caracola de Bhishma, entonces lo interpretaron como si significara que es una señal para empezar la guerra. Entonces, escuchando esto, ambos ejércitos parados allí estaban muy entusiastas de empezar la guerra y empezaron a tocar varios instrumentos. उसके बाद जो है वहाँ पे Entonces soplaron caracolas, tambores, trompetas, cuernos, diferentes instrumentos. Y aquí se puede mostrar entonces que ellos tenían tanto entusiasmo que esos tambores y todas esas trompetas empezaron a tocarlas automáticamente porque estaban muy excitados. Pero es como si empezaran a sonar por sí mismos, por el sonido de la caracola, a resonar, y el sonido era tumultuoso. Entonces, obviamente, cuando muchos instrumentos suenan al tiempo, suena demasiado tumultuoso. प्रसन्नता से नाच करके, जैसे ब्राह्मण लोगों की प्रसन्नता होती है Y todos bailaban como los brahmanas que se ponen felices si se les invita a un sacrificio. Un vaishya se le invita a hacer dinero, se pone feliz. Un kshatriya se pone feliz si tiene la oportunidad de pelear una guerra. Y de esa manera está siendo muy entusiasta. बाद में जो फिर वह Después de esto, la descripción que se está dando, que es acerca de Bhagavan Sri Krishna y Arjuna. Aunque idealmente otros generales que son mayores que Arjuna debieron haber sido descritos al principio, todo el mundo sabe que Bhagavan Sri Krishna, que él es una persona diferente, él no es como los demás. Sus actividades son láukicas desde el nacimiento y todos los tipos de pasatiempos que él hizo no son humanos. Y sus pasatiempos son más allá de la forma humana y fue famoso por esos pasatiempos. Y por eso lo que Sanjaya escribe aquí es acerca de Bhagavan Sri Krishna. Entonces, Madhava y Pandava soplaron su caracola divina. Estaban sentados en una carroza magnífica. Sandhyana quiere decir carroza, que se mueve. Y Mahati quiere decir que es muy grande. Es una carroza divina.
Y los caballos que están ahí tienen un color blanco. Y eso está promoviendo una conciencia divina, porque la conciencia de ambos era divina. Eso quiere decir que su conciencia no era ordinaria. Entonces, en el Bhagavad Gita, al final de la descripción que se da de que Sri Krishna y Arjuna están sentados en la carroza, esa es una forma poética de entregar conocimiento. Esas cosas que son claramente dichas en los Upanishads son explicadas en el Mahabharata, en la parte trasera de una historia, con una historia detrás, básicamente, tiene como una historia detrás. Entonces, estas son descripciones muy hermosas del Katha Upanishad, donde dice que este cuerpo es como una carroza. Y se explica en las clases anteriores que nuestra vida es un viaje, porque muchas veces nosotros hablamos de esta manera. ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo se está moviendo tu vida? ¿Cierto? Entonces, si la vida se está moviendo, eso quiere decir que es un viaje. Que un viaje quiere decir que se mueve uno de un lugar a otro lugar. Y si nos estamos moviendo, entonces debería haber un vehículo. Y ese vehículo está descrito como una carroza, que es el cuerpo. Y el cuerpo se describe como una carroza. El alma que se sienta en el cuerpo es como la parte del pasajero. El pasajero es el alma. El vehículo o la carroza debería tener un conductor también, y ese conductor es la inteligencia. Entonces Buddhi, la inteligencia, es el conductor de la carroza. Y la palabra Sarati, que viene de Sri Dhatu, a través de la que tenemos Sadak o la calle, viene de Sri Dhatu. De ahí tenemos Sarpa, la serpiente que se mueve. Y ahí caminamos, digamos, en la calle y nos movemos en esa dirección, Saraka, en la calle. Saraka es lo que quiere decir que se mueve, que viene y que se mueve. Entonces esta inteligencia es el conductor. Y el que está sentado sobre eso es Rati, el pasajero. Entonces el alma es el pasajero, Rati. Y sabemos que cuando una persona muere, es tomado al Arti o Arati. Entonces Arati quiere decir que Rati se ha movido de Rata, del cuerpo, y el alma se ha movido por fuera del cuerpo, se llama Arati. Cuando la persona muere y se va, se le llama Arati. Entonces Buddhi, la inteligencia, es Sarati. Es el conductor de la carroza. Y la mente, alguien que está manejando, debe tener algún control.
como un carro que está jalando. Manas o la mente son las cuerdas de los caballos. En sánscrito eso se le llama pragraha. और इंद्रियाणी कोई वाहन होगा तो उससे कुछ करने के लिए चाहिए वगैरह Y el vehículo se mueve sobre las ruedas. Entonces, inicialmente no había un carro, entonces se movía a través de los caballos. Y en la lengua moderna se puede decir que el jalar es la mente y el conductor es la inteligencia. Y las ruedas de los carros son los sentidos. Y el cuerpo entero o la estructura es nuestro cuerpo. और विषय Esto es una analogía para permitirnos entender nuestro cuerpo. जहाँ भी आप जाते हैं सार्वजनिक Y los objetos de los sentidos son esos lugares hacia los que se mueve el carro. Tenemos los 5 sentidos que tienen sus propios objetos de los sentidos. सबको मिलकर उसको भोक्ता देगा Entonces, alguien que está tratando de disfrutar eso, ese es el bhokta, el disfrutador. समझने वाली चीज है तो यहाँ जितना भी Y esto es importante entenderlo. पहले भी मैंने कहा था कि हमारा एक Esta explicación que ha sido dada sobre la guerra. हमेशा कोई Yo ya había dicho anteriormente que nuestra vida es un viaje y pues que está ocurriendo en este viaje una guerra. Si la guerra no está afuera, entonces está adentro. तो उसी को समझना En un estado despierto, como un estado dormido. Y esas dos cosas debemos entenderlas, cómo debemos ganar la guerra y alcanzar nuestro destino. ¿Cuál es nuestro destino deseado? Adquirir felicidad y liberarnos de la miseria. Y el Bhagavad Gita nos está enseñando ese arte, esa analogía. नाटक की तरह की Analogía quiere decir como un escenario donde se hace un teatro, como un espacio de entretenimiento. No como el entretenimiento actual de películas, que es solo entretenimiento y que tiene como principio entretenimiento. Pero el Natya Sastra, pero los dramas en el Sastra Védico, el propósito inicial, lo original es impartir conocimiento sobre cómo vivir la vida. O sea, aquí los caballos blancos quiere decir que los caballos son puros, quiere decir que nuestros sentidos deben estar puros. Si nuestros sentidos están impuros, nos llevan a los objetos de los sentidos impuros y a consumir esa impureza, y eso llega dentro de nosotros. Y eso crea vikara, impresiones en nuestra chitta. Y el resultado va a ser tristeza, miseria, dukkha. Y los programas todos empiezan desde ahí únicamente. Entonces, lo que sea que esté dentro de nuestra mente, todo viene de afuera únicamente. Eso no viene de adentro. Lo que sea el samskara que tengamos dentro de nosotros, todos vienen desde afuera. ¿Y cómo es que vienen desde afuera? A través de nuestros indriyas, nuestros sentidos. Los 5 sentidos, ya sea que escuchemos, toquemos, a través de eso únicamente viene adentro. Y no queda destruido adentro, sino que deja impresiones, como el alimento que va adentro. Y nos nutre nuestro cuerpo. Algunas cosas se mantienen adentro y otras cosas salen. El popó se llama ahar, o el estiércol se llama ahar. Generalmente ahar se entiende en hindi como lo que se consume se consume con la boca, pero obviamente existe un ahar para los ojos o para la nariz, todo lo que entra a través de los ojos o entra a través de la nariz. Entonces no quiere decir que comemos solo a través de la boca. Lo que comemos con la boca es para el cuerpo, pero lo que entra a través de los demás sentidos va para la mente. Escuchamos música o queremos ver algo lindo. Eso es ahar, o la comida para la mente. Y tiene mucho impacto sobre nuestra mente. Puede nutrir nuestra mente.
Entonces, cuando tomamos comida o alimento, el objetivo primordial es darle nutrición al cuerpo, pero también le puede dar enfermedad al cuerpo si se come la comida incorrecta. Entonces, ahora tenemos comida rápida que genera un montón de enfermedades en el cuerpo. De hecho, la comida rápida es consumir frutas y leche, que puede ser más rápido que eso. No hay que hacerle eso, no hay que hacerle nada, no hay que cocinarlo. Si te tomas un vaso de leche, ¿qué es más rápido de eso que eso? Si tienes que cocinar un chapati, roti, dal, te toma tiempo, pero si quieres comida rápida, cómete una banana. Entonces, la comida rápida siempre ha estado allí a través de la naturaleza, pero pues ahora se conocen como slow food, como comida lenta. Entonces, rápido quiere decir que se digiere rápido en el cuerpo también, y eso es lo que pasa con las frutas. Entonces, lo que la comida hace, en últimas, es liberarnos de las enfermedades, y lo llamamos el remedio casero, que son métodos simples de tratamientos en alimentos y algo más. Eso también es comida. Entonces, similarmente, la comida que nosotros consumamos nutre nuestro cuerpo y también lo puede destruir. De manera similar, lo que sea que consumamos con nuestra mente y nuestros sentidos podría nutrir nuestro cuerpo y nuestra mente, o destruir nuestro cuerpo y nuestra mente. De una forma similar, en el Dharma indio o en el Sanatan Dharma tenemos unos samskaras, ya sea que sea de esos, vengan de la concepción o del matrimonio. Hay unos samskaras principales y hay 14 samskaras principales, pero pues está el último, que es la muerte, y ahora el Pitri-Paksha viene, y eso se llama samskara shraddha, quiere decir lo que entra y hace o da una purificación. Entonces purifica los vikaras. Estos caballos blancos, ¿por qué blancos? ¿Cuál es el propósito de hablar de unos caballos blancos? Pudo haber dicho los caballos. Al propósito de decir blanco, es para explicar que el significado interno, que los caballos son los sentidos. Nuestros sentidos deben estar puros. Por eso en Ayurveda se levanta uno en la mañana, se lava uno la cara, se lava los dientes, la nariz, los ojos, se toma un baño, y esa es la limpieza de los sentidos, porque los sentidos van a entrar en contacto con sus objetos, y si los objetos de los sentidos son puros y nuestros ojos son impuros, entonces van a dañar también el objeto de la vista, y es la razón o de los sentidos. Entonces, la primera parte, que es la más importante, es los caballos blancos. Esos sentidos deben implicarse únicamente en los objetos de los sentidos puros, y deben purificarse. Y uno debe involucrarlos con Madhava y Pandava, porque si los sentidos, que son Indriya, no son controlados como los caballos, se van a mover cada uno en la dirección que quieran. Entonces aquí Madhava y Pandava están siendo mencionados, y Madhava es Lakshmipati y tiene todo tipo de opulencias. Quiere decir que no es un mendicante. Cuando tienes hambre, cuando tienes mucha hambre, lo que sea que tengas, que te lo quieres comer. Entonces, cuando tienes hambre, estás listo para comer lo que sea. Entonces, Madhava es el que está completamente satisfecho. Entonces, no se le va a permitir a tus sentidos de correr de aquí para allá. Y Pandu quiere decir también blanco. Para Arjuna, la palabra Pandava que se utiliza aquí quiere decir que es una persona pura. Su proceso de pensamiento es puro, y que hablar de Bhagavan.
y su caracola es divina, también es blanco, los caballos son blancos, Bhagavan también es puro. शुद्धता का Blanco es una indicación de pureza. Ellos soplan ahí su conciencia. ¿Cuál es soplar la caracola? Es lo que significa esto, soplar la caracola. मैं शंख पहले बजाया तो उनके आदर भगवान को वास्तव Bhishma में पहले बजाने sopló primero la caracola. Idealmente Bhagavan es el primero que debe sonar la caracola, porque el más viejo de todos es Bhagavan Sri Krishna, pero él no sopló su caracola. भीष्म पितामह का शंख बजाने के Él sopló la caracola solo después de Bhishma, दिखाना चाहते después de que Bhishma soplara su caracola. Entonces Bhagavan está mostrando, aunque yo sea Swayam Bhagavan, yo sigo las reglas del Dharma. Entonces los mayores deben ser respetados, बजा देते तो कोई उनको रोकने वाला porque ahora en la sociedad ahora irrespetan a los ancianos. Bhagavan ha soplado su caracola primero, pues Bhishma hubiera respetado eso, nadie hubiera dicho nada sobre eso. जितने भी अतिथिगण राजा गण ऋषिगण आते हैं उनमें से जो सबसे श्रेष्ठ Entonces los reyes que llegan ahí, quien sea que sea el mayor, es adorado. Entonces había una deliberación. लेकिन प्रथम पूजा La adoración de quién debe pasar en primer lugar. में जाते हैं आप Entonces todo el mundo está siendo adorado, está adorando, primero que nada, y eso es muy importante. Entonces cuando el Artik está circulando, antes de que el Artik para Bhagavan termine, se le ofrece los ornamentos o todo lo que se le ofrece a él a la persona mayor. Y siempre la persona mayor es la que va primero, es la que recibe primero. En el Raja Suya Yagya habían una deliberación sobre quién debe ser adorado primero, porque Bhishma en este caso era el más anciano y el mayor y el más inteligente y sabio, y él dijo que debe ser adorado Sri Krishna porque él es el más antiguo. Él mismo lo mencionó y lo respetó, y el único que se opuso a eso es Sisupal. Entonces en ese momento se probó que Bhagavan es el más antiguo y es el que merece ese tipo de respeto, pero en este caso él no sopló la caracola primero, aunque esté lleno de opulencia, sino que primero la sopló Bhishma. Entonces soplar la caracola es una manera de retar. Entonces lo que Bhishma está haciendo aquí es retando, y Bhagavan está aceptando ese reto, y el reto es aceptado en dos formas. El primero es respondiendo, dando una reacción, como cuando alguien habla en cierto lenguaje y nos insulta, inmediatamente se nos sube la presión. A nuestra sangre, la presión aumenta क्रोध आता है y nos enojamos. Y inmediatamente respondemos y reaccionamos. Esta es una acción. इसमें हमको Reaccionar es una acción. Y lo otro es, si escuchamos alguna palabra que nos insulte, entonces pensamos, ¿qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos responder o no? क्रिया Eso se llama kriya, acción, मन से की जाती है que se hace a través de una mente que delibera, a través de pensar y reaccionar. Entonces ahora tenemos la era del internet, todo el mundo hace algo o cualquier cosa y la gente reacciona inmediatamente. Entonces si quedas atrapado en esto, en reaccionar a otros, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que no vamos a tener control en nuestra mente y vamos a actuar basados en nuestro ego, ahankar. Entonces en nuestra vida nosotros usualmente no actuamos, reaccionamos. ¿Por qué me dijo esto a mí? Y nuestra vida se nos pasa, se desgasta en eso. Quiere decir que si nos movemos de aquí a Delhi, tienes que llegar allá. No sé, vamos a decir, tienes una reunión. Y no tienes mucho tiempo. Inmediatamente en medio alguien te empieza a insultar y le escribe un mail, un correo, y tú inmediatamente respondes, y no vas a poder llegar allá por quedarte respondiendo esto. No es que la gente diga algo y uno se queda en silencio. Entonces uno se queda en acción y reacción y siempre reaccionando. Y vamos a fallar en
a alcanzar nuestro destino. La gran mayoría de las veces se nos va la vida reaccionando a otros. Entonces, si el esposo dice algo, la esposa se enoja, responde y ahí se vuelve después algo grandísimo. Y entonces la esposa iba a decir a los miembros de la familia, iban a llegar, y entonces se vuelve una batalla grande, una pelea grande. Entonces hoy van a haber blogs, problemas, mails, correos, y por eso es que se vuelve tan importante salir de ese ciclo de acción y reacción si queremos tener algo permanente. Nuestro karma, de hecho, trabaja también así. Hacemos algo en nuestra vida y por eso tenemos que enfrentar una situación negativa en nuestra vida y reaccionamos a eso. Y esa reacción genera un karma nuevo y entonces nos va a llevar otro efecto en nuestra vida. Y de esa manera quedamos atrapados en el ciclo del karma y a eso se le llama samsara o la existencia mundana. El Bhagavad Gita nos está enseñando cómo levantarnos de ese ciclo del karma. Sí, la batalla va a estar ahí siempre. No es que la guerra no va a estar ahí. Bhagavan también tiene que pelear. De su nacimiento, de hecho, desde su nacimiento había guerra y él estaba ya peleando. Hasta los 40, desde que nació, estuvo peleando sin parar. Inclusive podemos ver en la vida de Bhagavan Ram. Entonces se muestra que en nuestra vida debemos ser así. Si ves los Pándavas no tenían falla. Entonces puedes decir, yo no tengo ninguna falla porque esto me pasa, se te olvida. Tú no eres mejor que Bhagavan, no eres mejor que los Pándavas, no eres mejor que Draupadi. Ellos enfrentan tantos insultos. Ninguna mujer fue tan insultada como Draupadi. Ahora, si un insulto así pasa, es normal, las cosas pasan. Pero si ustedes ven la vida de los Pándavas, con cuánta paciencia y sabiduría lidiaron con eso. Cuando Draupadi fue traída a la asamblea, ella estaba lista para ser desvestida. Cuando estaba lista para ser desvestida, preguntó qué tan profundo es el conocimiento y la sabiduría que ella debió tener en ese momento. Si alguien tiene un conocimiento bien profundo, él actúa sobre ese conocimiento si su mente está estable. Si su mente no está estable, se les olvida el conocimiento y actuamos basados en nuestra mente. Pero cuando Draupadi respondió, hizo esa pregunta, nadie pudo responderla. Inclusive Bhishma bajó la cabeza y Dronacharya también. El rey Yudhishthira también. Y eso que él es Dharmaraj, él es el rey del Dharma. ¿Eso qué quiere decir? Pues que Draupadi tenía una habilidad de debate tan experta. Ahora vemos en las noticias la gente grita y habla en el parlamento, gritando ahí como amenazando y peleando con las palabras. Veo algunos clips de esos debates en el parlamento y me sorprende impresionantemente que esta gente perdió el cerebro y son los que están manejando nuestro país. Se comportan de una manera tan vulgar. Se supone que en ese lugar se sientan las personas más civilizadas, pero al contrario, allí hay un comportamiento completamente incivilizado. Antiguamente el Sabha, que es lo que se llama la reunión de la política, era donde se encontraban ellos, las personas más cultas, pero inclusive ahí están usando groserías y un lenguaje negativo. Entonces, ¿qué inteligencia tiene Draupadi que la forma en la que cuestiona? Inclusive los Maharatis no podían responder su pregunta en un escenario así. Entonces, no es que nuestras mujeres no fueran educadas, si no fueran educadas, entonces ¿cómo es que Draupadi hizo semejante pregunta? Entonces de esto entendemos a nuestro tema original, que en nuestra vida no debemos reaccionar. No reaccionar no significa
que alguien nos hace algo negativo a nosotros y que no debamos responder. उत्तर केवल इसलिए नहीं देना Pero no debemos responder solo porque nos estamos quemando por dentro y actuamos de esa manera. Debemos ser calmados, pacíficos y ahí respondemos. रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में चला जाता है। De lo contrario, le damos el control al otro. Cuando reaccionamos, हमारे मन का, हमारी बुद्धि का le estamos dando el control de nuestra mente y de nuestra inteligencia al otro. Cuando el otro quiera, me va a poner enojado, me puede provocar y no vamos a tener independencia. Nos volvemos esclavos de otros. La otra gente se puede enojar hablando algo. Ese tipo de situación no debería pasar. Cuando eso pasa, siempre vamos a mantenernos frustrados y miserables. Ahora tanta gente tiene el control remoto. Ahora en el internet todo el mundo tiene el control remoto y todo el mundo tiene el mouse en su mano. गणेश जी ने महाभारत लिखी है, Ganesha escribió el Mahabharata. माउस से चलते हैं। Él es como el computador que trabaja con el ratón. Ganesha es el vehículo. ¿Cuál es el vehículo de Ganesha? Un ratón. Entonces ahora todo lo que escribimos en el computador lo escribimos con un ratón. Y Ganesha entonces es ¿quién? El computador antiguo, original. Entonces él trabaja a través del ratón y eso es lo que está pasando. Se mantiene escribiendo con el mouse y genera el Mahabharata. Y aquí el Mahabharata es la guerra. Mahabharata no quiere decir la guerra, pero digamos muchos pequeños Mahabharatas están pasando por este tema de escribir en internet aquí y allá. ¿Por qué pasa eso? Porque no tenemos control de nosotros mismos. Entonces, ¿quién es el conductor de la carroza? El conductor de la carroza es Bhagavan Sri Krishna. व्यक्ति और कौन है? ¿Quién puede ser más controlado que Bhagavan en sí mismo? स्थिति को देखते हैं। Él analiza toda situación. Si él tiene que pelear, pelea. Si él tiene que correr, corre. ऐसे नहीं कहता कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं No es que él diga, yo soy un chatra, ¿cómo es que voy a correr? No. विधि से काम। गीता के 10वें अध्याय में En el 10º capítulo del Gita, él dice, उनको जीतने की aquellos que quieren ganar, जो विजेता बनना चाहते हैं, उनमें नीति dentro de ellos que quieren ganar, yo soy Niti. है, वो नीति से होती है। La victoria es obtenida solamente a través de la diplomacia, Niti. तो इसलिए वो रन Y para Niti necesitamos inteligencia. Entonces muchas veces él corre y se le da el nombre de ranchor. Y cuando pelea, pelea. Y cuando tiene que manejar la carroza, la maneja también. तो उनके अंदर ये अहंकार नहीं है कि मैं Él no tiene este ego que, ये कैसे कर oh, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? ऐसा सोचता है वो Una persona que piensa así कितना no puede ser exitoso. फ्लेक्सिबल Debemos ser extremadamente flexibles. है। तो जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो टूट के गिर Entonces, cuando hay un tornado, फ्लेक्सिबल है ना, आंधी आए inclusive las casas se levantan del suelo, pero el pasto no. El pasto está ahí. El tornado no puede mover el pasto, arrancar el pasto. ¿Por qué? Porque es flexible. Los que tienen el ahamkara muy rígido, se los coge el tornado y los levanta. बादल का मतलब Aunque él es Bhagavan, él es Mada, él es el esposo de Lakshmi, pero él está manejando la carroza. Todo el mundo adora a Lakshmi. Ahora viene Diwali. Todo el mundo quiere la misericordia de Lakshmi. लेकिन ये रथ आंकड़ा Y Krishna es su esposo. Pero él está manejando una carroza y se le da un nombre, Partha Sarati. Si alguien tiene que hacer una acción negativa o una acción baja, se tiene que esconder. Pero él no se tiene que esconder. Lo pequeño es en la persona, grande o pequeño. Si una persona grande, una persona importante hace una acción pequeña o inferior, se ve grande por la persona y obtiene un nombre como ese. बड़े बनने का Entonces nosotros debemos volvernos grandes. हमारा मन जो है Volvernos grandes no quiere decir que nos volvamos grandes físicamente, sino que nuestra mente se debe volver calmada, pacífica. Cuando decimos Mahatma, quiere decir que el alma se vuelve grande, el estado de conciencia. Madhava y Pandava,
Ellos soplan su caracola करने वाले नहीं y aceptan ese reto. Eso es lo que está indicado. No vamos a correr. Estamos resolutos aquí, parados por el Dharma, y tenemos caballos blancos. Y nuestro chitta, nuestra mente, nuestra inteligencia es pura. Nuestra vida debe moverse basado en nuestra inteligencia. Aquí Bhagavan es el conductor de nuestra carroza. Y más adelante Bhagavan va a decir que él es Buddhi. तो वही यहाँ पर दिखाया गया है कि बुद्धि Y eso es lo que se muestra aquí. तो इसलिए अगर हमको अपने जीवन La inteligencia es, o Buddhi es, el que maneja la carroza. व्यक्ति जो Si queremos hacer nuestra vida exitosa, debemos estar parados en la inteligencia. मेरा मन इसमें Las personas están basadas en gustos y disgustos, y la mente va a ir de aquí para allá. लगता है मर जाओ Y como la mente va a estar por aquí, de aquí para allá, si inclusive las personas tienen diabetes, ellos pueden morir por comer dulces. बुद्धि ने छोड़ दिया इसका मतलब बुद्धि ने बहुत Eso quiere decir que su inteligencia no es llevada a través de los caballos. En el Gita, Bhagavan dice, कर्म बंधन का है तो कहते हैं कि हे पार्थ जो बुद्धि से dice, oh Partha, होता है वो कर्म बंधन alguien que trabaja basado en su inteligencia और se libera de los ataduras del karma. Y liberarse de del karma, eso se llama mukti, happiness, felicidad. No quiere decir que nos vamos a ir a otro lugar o algo así, sino que vivir aquí, a través de vivir aquí, obtenemos el estado de liberación, si trabajamos basados en la inteligencia. Pero cuando la inteligencia está durmiendo मन के प्रभाव में आ जाती है तब वो y quedamos influenciados por nuestra mente, esa misma inteligencia nos involucra en acciones incorrectas. La inteligencia no va a ningún lugar. La inteligencia es un instrumento, चाकू को आप जो है किसी como un cuchillo. Si un instrumento mecánico que se puede usar para matar a alguien, puede ser usado también para hacer una cirugía, puede ser usado para cocinar, por ejemplo. Esa misma inteligencia कार्य करने की योजना बताई puede involucrarnos en un acto incorrecto si está en el control de la mente. Se llama una inteligencia impura. बहुत देखने में तो इस श्लोक में कुछ है नहीं Solamente a través de verlo. श्लोक में क्या है Estas palabras significan nada. थोड़ा से एक भव्य रख कर बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपनी दिव्य संख्या Solamente está diciendo, Sri Krishna y Arjuna está sentado en una carroza magnífica. Soplan sus caracolas divinas, su conciencia suena. Pero el secreto de vivir una vida de manera correcta está dentro de esto. Esta es la grandeza de nuestro Shastra, que en una manera tan simple ellos puedan impartir semejante nivel de sabiduría. Pero para poder revelar lo que está dentro de cada verso, necesitas un gurú correcto. Sin el gurú no es posible entender los significados escondidos y secretos de estos versos. Y por eso se menciona aquí que debemos tener nuestra carroza y nuestros caballos en un lugar correcto. De lo contrario, si el pasajero no está ahí, nos volvemos arati, quiere decir muerte. Entonces nuestra vida principalmente se está moviendo sin ninguna dirección, sin ninguna guía, sin ninguna sabiduría, y se ha vuelto el movimiento de un cuerpo muerto. तो दूसरा श्लोक में फिर दूसरा श्लोक नंबर 15 पर आता है पांच जन्म ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधौ महाशम नीलकर्म द्रुकोधर श्री कृष्ण ने अपना पांच जन्म शंख लगाया Sri Krishna sopló su concha llamada Panchajanya y Arjuna la Devadatta, y Bhima, el que hace actividades poderosas, hizo sonar su caracola Paundra. सबसे पहले शंख का वर्णन किया Entonces aquí la primera descripción es Hrishikesha. Rishik quiere decir los sentidos. Rishikesha quiere decir el que es el controlador de los sentidos. Entonces Sri Krishna es el controlador de todos y de los sentidos. लेकिन वो नियंत्रण Nuestros sentidos también, pero va a controlarlos solamente cuando somos devotos a Él. Y entonces le dice, bueno, haz lo que quieras. पंचजन
hay un demonio que se llama Panchayana, y cuando secuestró al gurú de Krishna, Sandipani Muni, el hijo de Sandipani Muni y la esposa de Sandipani Muni, cuando Krishna completó su estudio en el Gurukula, fue a donde su gurú le dijo: ¿qué dakshina te puedo dar? Era una costumbre, una tradición anteriormente. El gurú no toma un valor por la educación, pero cuando la educación se completa, el discípulo tiene que dar una dakshina al gurú de acuerdo a su capacidad o lo que le guste. Entonces uno de los hijos de Sandipani Muni había muerto y fue al Pravas Chetra, al peregrinaje, y se ahogó en el agua. Mientras él estaba en el agua, Panchayana lo tomó y él le pidió: ¿podrías traer de vuelta a mi hijo? ¿Quién va a pedirse a Guru Dakshina? Tráeme una persona muerta a la vida de nuevo. Una persona que diga eso es un idiota. Y dice: este tonto piensa que yo le puedo dar a alguien, una persona muerta, a la vida de nuevo. Entonces él sabía cuando dijo eso que él es Bhagavan y que él puede hacer lo que sea. Entonces él fue al océano y Krishna mató a este demonio Panchayana, y ahí estaba esta caracola y obtuvo esa caracola, y por eso es que obtuvo ese nombre, Panchayana. Pancha también quiere decir 5 y Jana quiere decir, Panchayana se transforma en Panchayana, quiere decir un acuerdo para pelear con la gente. Existía anteriormente una cosa que se llama Panchayat. Panchayat quiere decir que había 5 Panchayata. Panchayana quiere decir la decisión final en un Panchayata, y esa es la caracola. Quiere decir Krishna está trabajando por el bienestar de la sociedad. Y eso quiere decir que cualquiera que sea el bienestar que se le haga a la sociedad, eso se le llama Panchayana. Quiere decir, de Shanka viene el sonido y es el significado del conocimiento. Cuando hablamos Shabda, la cualidad de la Kasha está ahí también. Panchayana quiere decir el sonido que viene de ahí, y eso es simbolizado por el conocimiento. Entonces quiere decir que está ahí para impartir conocimiento. Entonces lo primero que hizo es soplar su caracola. Quiere decir que, aunque si bien tiene que ver con una declaración de guerra, aquí él va a impartir el conocimiento del Gita. Entonces, este Bhagavad Gita emanado de su boca, y es la forma en la que se sopla su caracola. El Gita es la forma en la que se sopla la caracola. Ese es el conocimiento del Gita. Eso es lo que ha dicho, lo que ha enseñado. Y él es de Hrishikesha. Entonces, la persona... Mucha gente da conocimiento en la sociedad, pero sus sentidos no están controlados. Entonces hay gente que da conocimiento que no sigue. Entonces Rishikesh quiere decir que él no es así. Quiere decir sus sentidos sí están plenamente controlados. Mucha gente puede tener conocimiento, pero no lo sigue. ¿Por qué? Porque su mente y sus sentidos no están bajo su control. Aquí Rishikesha quiere decir no solamente sentidos externos, sino internos. Todos los sentidos están bajo su control, y entonces él no va a hablar de acuerdo al impulso de sus sentidos. Y es por eso que el conocimiento que se va a impartir va a ser benéfico para todos. Y es lo que Panchayana significa. Y ese conocimiento se le va a impartir a Dhananjaya. Entonces a Arjuna se le llama Dhananjaya. Dhananjaya quiere decir aquel que adquiere riqueza. Y la riqueza real es conocimiento. La mayor riqueza es el conocimiento. La forma en que se obtiene esa riqueza, alguien que obtiene esa riqueza es la persona más rica, que tiene la riqueza del conocimiento. El que tiene
este tipo de riqueza puede superar cualquier problema. La gente que no tiene esa riqueza siempre se mete en problemas. Pero esta riqueza del conocimiento no se vuelve una carga para nosotros. Si lo distribuimos, no disminuye. Si distribuimos la otra riqueza, disminuye. Pero esta riqueza de la riqueza, si la distribuyes, se incrementa. Pero la física, si la distribuyes, disminuye. Entonces, la caracola de Arjuna se llama Devadatta. ¿Por qué se llama Devadatta? La palabra deva se usa para los devas, pero también se usa de manera especial para los sentidos. Indra es el rey de las nubes. Y Devadatta aquí quiere decir que ese Indra es el que ha dado. Entonces Arjuna tenía tanto coraje que él fue a Swarga para pelear allí con Indra. Habían varios demonios que estaban siempre perturbando a los devas. Cuando solían venir, Arjuna fue con esos demonios. Entonces Indra estaba muy complacido y por ende Indra le dio esta caracola a Arjuna. Por eso se llama Devadatta. Y esa conciencia o esa caracola que se sopla ahí se le llama la Paundra. Bricódara, que en el caso de Bhima ese es su nombre, se le conoce a los lobos, Bricódara, y quiere decir también estómago, quiere decir que Bhima tiene en su estómago un fuego especial que se llama Vrika, quiere decir que puede digerir lo que sea. Y Bhima Karma quiere decir también que él puede hacer actividades muy fuertes, muy horripilantes, muy fuertes, como matar a Bakasura, por ejemplo. Y Kichak, cuando vivía en el reino de Vidata. Entonces Bhima es muy poderoso, muy fuerte. Bhima Karma Bricódara se establece. Y su caracola se le llama aquí Mahachanka, una gran caracola. Esta caracola se le llama Paundra. Paundra es para el tilak. Como el tilak que nos ponemos, se llama Urdhva Pundra. Pundra quiere decir tilak. Pundra quiere decir de Pundra, que quiere decir blanco, puro. Por eso es declarado a través del sonido de su caracola. Y ahí está su conciencia. Y el rey Yudhishthira, el hijo de Kunti, y sopló su caracola a Ananta Vijaya. Entonces, aquí está indicando que esto le pasa a Yudhishthira únicamente. ¿Y por qué se llama rey? Yudhishthira no era el rey de ningún lugar, porque aquí se le llama rey. Él no era el rey de ningún lugar en este momento. Dhritarashtra levanta esta pregunta de esta manera en el primer verso. Porque el objetivo de preguntar es qué pasó, quién ganó, quién perdió. Aquí ya está indicando que el hijo de Kunti, Yudhishthira, el que es estable, Yudhi quiere decir que es estable en la batalla. Uno que es estable en la guerra. Kunti es la tía de Bhagavan Sri Krishna. Y va a dejar a Kunti Putra perder. En este caso, Nakula y Sahadeva soplaron la Sugosha y la Manipushpaka.
Luego se describen, pues, digamos, estas caracolas. El rey de Kashi, que tenía un arco tremendo, y Sikandi, que era un gran guerrero. Drishtadyumna también con Virata. Virata tiene un reino, los Pándavas. Satyaki es un Yadava, es un discípulo de Arjuna. Para Satyaki se dice el que es invisible, nadie lo puede derrotar. Por eso Satyaki está aquí vivo. Y los 5 Pándavas estaban vivos. Tienes una palabra como Chaparashita. Chap quiere decir como arco, y Parajita quiere decir alguien que es que ilumina. Se puede tomar también de esa manera. Drupada es el padre de Draupadi. Aquí se utiliza la palabra Prithivipatreya, el Dhritarashtra, el emperador de la tierra. Se utiliza esa palabra. Y el último nombre es para el hijo de Subhadra, Abhimanyu, que era el más joven. Pet también estaba armado de manera poderosa, muy poderoso, y peleó de una manera con un gran coraje y murió. यहाँ तक जो है ये सब अनेक शंखों का वर्णन किया गया। अब इस शंख सुनने के बाद में इसका क्या प्रभाव पड़ा सेना पर, ये अगले श्लोक से बताया जाएगा। Entonces eso se va a explicar del siguiente verso en adelante, y esto lo vamos a discutir en la clase siguiente. Hoy vamos a parar acá. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor háganla. Hay un anuncio que el siguiente domingo no hay clase, yo voy a estar ocupado en algunas cosas. Pranam Babaji, la pregunta sería que Yudhishthira dice que la personificación del Dharma, ¿cómo es que pudo poner a Draupadi en esa situación? Idealmente la pregunta que se debe preguntar es ¿por qué se metió en ese juego de dados? Hay muchas razones, de hecho. La primera es que él hizo esto porque él fue ordenado por Dhritarashtra. Tú debes venir aquí a jugar este juego de dados. Entonces no se pudo resistir, no pudo rechazar la invitación. Por eso él vino. Cuando empezó a perder, Shakuni no estaba sentado allí, quien era muy experto en el arte del juego de dados. De manera continua, cuando él ganaba lo hacía perder. Entonces él le dijo, está bien, juega una más y te devolvemos todo. Y es lo que pasa en el juego, hay una esperanza y dice, si gano voy a recibir todo. Por eso terminó pues Draupadi en esa posición, en esa apuesta, y perdió. Aquí se menciona inclusive que una persona con conocimiento puede a veces no controlar los sentidos.
Entonces, ¿qué es lo que puede hacer una persona para controlar su mente aunque ambos estén allí? Pues para esto tenemos que practicar. Eso es lo que es principal. Nuestros sentidos, automáticamente se mueven los sentidos a los objetos de los sentidos. Y entonces existen ciertos objetos de los sentidos que nos dan placer. Y se dice, no nos des placer. Pues obviamente esos objetos que nos dan placer, los sentidos se ven atraídos a ellos. Y eso es lo que dice Bhagavan en el Gita. Cualquier persona que tiene un apego específico o rechazo a los objetos de los sentidos específico, entonces si lo reconocemos, lo practicamos. Si no lo reconocemos, no lo podemos practicar. Pero si tenemos conocimiento, vamos a llegar a este punto de observar los objetos de los sentidos como objeto de los sentidos. Como una persona diabética no debe tomar dulces, pero si no tiene control de sus sentidos, aunque tenga conocimiento, no se resiste, no se puede resistir, porque no tiene control. Entonces la pregunta que sigue relacionada a Yudhishthira es ¿cómo es que Yudhishthira entró en esa apuesta? Pues porque él pensó que podía ganar y recuperar todo. Para tener todo de nuevo, tuvo que ponerse a él y a Draupadi. Yo no estoy diciendo que eso, lo que él hizo estaba bien, estaba mal, pero en una situación tan compleja, inclusive la mejor de las personas puede quedar engañada. Estas historias, estas analogías se dicen por este propósito únicamente. Tenemos situaciones en nuestra vida que nuestra inteligencia se ve engañada. ¿Qué debería hacer en esta situación o en esta otra? Entonces no está garantizado o no estaba garantizado que él iba a ganar, pero él pensó, si gano, recupero todo. Ya me perdí a mí mismo. Al final, ¿qué puedo perder si ya me perdí a mí mismo? Yo ya me perdí a mí mismo, a mis hermanos. ¿Cómo puede mi esposa quedar como reina? No hace ninguna diferencia si la ponía en la apuesta o no, pero quiero intentarlo. El insulto que se le hizo a los Pándavas y a Draupadi, si no hubiesen insultado a Draupadi, Draupadi se va con los Pándavas al bosque. Pero esa debilidad o esa parte, digamos, corrompida que ellos mostraron fue traer a Draupadi para insultarla. ¿Hay alguna diferencia en la familia Yadava? ¿Él era de la familia Yadava o del clan? No hay diferencia entre el clan Yadu o la familia Yadu. El hijo de Yayati, que tuvo un hijo Yadu, que nace en la familia de Yadu, pues es un Yadava. La siguiente pregunta del rey Yudhishthira es, ¿eso quiere decir que los Pándavas perdieron su inteligencia en ese momento? Sí, inclusive en esa situación quedaron engañados. Una situación tan compleja, la mejor de las personas puede quedar engañada. ¿Cuál es el ahamkara que representa la carroza? No hay una representación en la carroza para el ahamkara. ¿Ok? Bueno, vamos a recitar los versos y las oraciones.
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् हरि ओम तत्सत्।